Orientación Cristiana en el Aire. Un programa hecho para aquellos que se encuentran en dificultades. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Muy buenas. Estoy aquí para tratar de compartir uno de esos pensamientos que a veces se hace difícil dentro del marco de la teología. Quizás este tema que voy a tratar aquí hoy no sea de mucho interés para algunos, pero quizás a pastores, líderes, quizás maestros de, no sé si todavía exista la escuela bíblica, la escuela dominical, pero bueno, todo ese tipo de personas sí les va a interesar esto. ¿De qué es de lo que quiero hablar? Quiero hablarles sobre los supralapsarios y los infralapsarios. En la teología está dividida en muchas tendencias, pero creo que las principales son el calvinismo y el arminianismo. Hay otras, ¿no? Como el universalismo y bueno, en fin. Pero las más conocidas y las que más se practican, vamos a decir, son calvinismo y el arminianismo. El calvinismo está dividido principalmente en dos, que son los supralapsarios y los infralapsarios. No se preocupen por estos términos que son un poquito técnicos en la teología, pero voy a tratar de que nos ayudemos un poquito con algunos slides del PowerPoint. Entonces quiero comenzar aquí. Ahí están las dos palabritas que no son como fáciles de pronunciar. Como les decía, son dos perspectivas teológicas dentro del calvinismo que lo que buscan es explicar el orden lógico de los decretos divinos en relación con la predestinación y la caída del hombre. Esto es lo que hace un poquito interesante esta discusión, porque toca con esto de los decretos divinos. Y ya de hecho lo de los decretos divinos tiene sus bemoles. Ambas tendencias surgieron en el contexto de la discusión teológica posterior a la Reforma Protestante, especialmente o particularmente entre los siglos XVI y XVII. ¿Qué es lo que trato de establecer aquí? Que no vaya a pensarse que esta es una teología paulina o algo por el estilo. Esto surge después de la Reforma. Estas posturas surgieron como intentos de poner como un orden, una sistematización a la doctrina de la predestinación dentro del marco teológico calvinista. Los debates se centraron en cómo entender la relación entre los decretos divinos y los eventos de la creación, la caída y la redención. ¿Qué es el supralapsarianismo? Y es una perspectiva que fue defendida por teólogos como Teodoro Beza, que fue quien se considera que es uno de los principales sucesores de Juan Calvino, y Francisco Gomaro. Entonces surgió como una interpretación más estricta de la soberanía de Dios. Es unas características de la doctrina de la teología reformada, que es el hacer énfasis en lo que es la soberanía de Dios. Ya en otro video hablé un poco sobre cómo la soberanía no se puede contraponer al amor, a la gracia, a la misericordia de Dios. El término lapsario proviene del latín lapsus. Usted tal vez ha escuchado ese término lapsus, que significa caída y hace referencia a la caída del ser humano en el pecado original, es decir, el pecado de Adán y Eva. O sea, hasta aquí todo es más o menos comprensible, ¿verdad? Las diferencias entre las dos posturas, entre los supralapsarios y los infralapsarios, giran en torno a si Dios decretó ciertas cosas antes, es supra, o después, que es infra, de considerar la caída humana en el pecado. Ambas posturas
intentan responder a la pregunta: ¿qué fue primero en el plan de Dios? ¿La elección y reprobación o la creación y la caída? Aquí es donde comienza a tomar interés esto del supralapsarismo y el infralapsarismo. El supralapsarismo, ya dijimos que supra es antes de la caída, pone los decretos de Dios en este orden. Y aquí es donde radica la gran diferencia entre los infra y los supra. Mire cómo lo ven los supralapsarios. El orden de los decretos divinos es el siguiente. Primero, elección y reprobación. Dios decreta salvar a algunos, los elegidos, y condenar a otros, los reprobados. Le aclaro, este es el orden de los decretos divinos según los supralapsarios. Segundo decreto, la creación. Dios decreta crear tanto al mundo como a la humanidad. Entonces, el orden de los decretos es: primero, Dios decreta salvar a algunos y condenar a otros. Ya después de que decidió condenar a unos y salvar a otros, entonces ahora viene lo que es la creación. Entonces Dios crea el mundo y al hombre. Tercero, la permisión de la caída. Dios decreta permitir la caída de Adán y Eva. Cuarto, la provisión de la redención. Y aquí es donde, déjeme decirle, que yo difícilmente puedo aceptar estas interpretaciones teológicas. Pero ellos dicen de la provisión de la redención, diciendo que Dios decreta proveer la salvación a través de Cristo Jesús, pero solo para los elegidos. Es decir, Cristo no murió por todos. Esto es lo que se llama la redención limitada. El supralapsarismo enfatiza la soberanía absoluta de Dios y su propósito primario de glorificarse a sí mismo a través de la elección y la reprobación. La caída del hombre es un medio para que se cumpla este propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Dios se quiere glorificar, y para Dios glorificarse necesita, escuche, que el hombre caiga en pecado para Dios glorificarse. Los infralapsarios, es decir, los que piensan en el orden de los decretos de una forma diferente, los ven de la siguiente manera. Primero, la creación. Dios decreta crear al mundo y a la humanidad. Miren la diferencia. Los supralapsarios dicen que primero decretó salvar a unos, condenar a otros. Ahora, el infralapsario dice que lo primero que Dios hace es la creación y entonces decreta crear el mundo y al hombre. Segundo, la permisión de la caída, es decir, Dios decreta permitir la caída de Adán y Eva. Y tercero, la elección y la reprobación. Dios decide o decreta salvar a algunos, a los elegidos, y dejar a otros en su estado de pecado, los reprobados. Cuarto lugar, la provisión de la redención, que es exactamente igual que la supralapsaria. Dios decreta proveer salvación a través de Jesucristo, pero solo para los elegidos. Por eso el calvinismo en general cree en la redención limitada. El infralapsarismo enfatiza la justicia de Dios al considerar la elección y la reprobación en el contexto de una humanidad caída. Dios actúa en respuesta al pecado, no como su causa primaria. Creo que este cuadro quizás nos ayude un poquito a comparar los supralapsarios con los infralapsarios. ¿Cuál es el orden de los decretos de unos y otros? Los supralapsarios ponen como primero la elección y reprobación. Es decir, Dios decide, decreta, este se salva, este se condena, este se salva, este se condena. Pero los infralapsarios dicen no, primero Dios creó todo lo que es el creó y al hombre dentro de esa creación. Los supralapsarios dicen que el segundo decreto fue la creación. Ahí ya cambiaron el orden de los decretos, los unos y los otros. Mientras que los infralapsarios dicen que el segundo decreto es la caída del hombre. Ellos, los supralapsarios, ponen la caída del hombre como el tercer decreto posterior a la elección y a la creación. Y en el cuarto, ahí juntos tienen el mismo
orden del decreto, que es la redención, pero ya usted sabe que es una redención limitada. ¿Cuál es el énfasis teológico de los supralapsarios? La soberanía de Dios. El énfasis de los infralapsarios es la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál es la visión de la caída? Porque esto es bien interesante para entender un poquito los dos puntos de vista. La visión de la caída es, según los supralapsarios, es que es un medio para cumplir el propósito de la elección. Pero es lo que piensan los infralapsarios, que es el evento permitido, no causado directamente. Y en la parte de los que se han manifestado como partidarios de una y de otra, dentro de los supralapsarios, ya les dije que estaba Teodoro Beza y Francisco Gomaro, mientras que en los infralapsarios está Juan Calvino, aunque no sería correcto decir que Juan Calvino era completamente infralapsario, porque es más bien como algo implícito por las doctrinas que él estableció. Y aquí viene algo interesante. Quizás usted ha escuchado hablar de los cánones de Dort. Los cánones de Dort son de la tendencia calvinista infralapsaria. Eso es también importante para cuando usted asista a una iglesia. Las implicaciones prácticas. Los supralapsarios puede ser visto como más duro, porque sugiere que Dios decretó la elección y la reprobación antes de considerar la caída. Esto enfatiza la gloria de Dios en su soberanía. Los infralapsarios son vistos como más moderados. ¿Por qué? Porque colocan la elección y la reprobación en el contexto de una humanidad ya caída. Esto enfatiza la justicia de Dios al tratar con el pecado. Primera conclusión. Ambas posturas buscan honrar la soberanía de Dios y su plan de redención, pero difieren en cómo entienden el orden lógico de los decretos. Mientras que el supralapsarismo enfatiza la elección como el propósito primario de Dios, el infralapsarismo la ve como una respuesta al pecado. Ambas, los supralapsarios, los infralapsarios, son un intento de sistematizar una doctrina profundamente misteriosa y han sido debatidas ampliamente en la teología reformada. Pero les dije al comienzo que las dos tendencias eran Calvino-Arminio. Los arminianos, ¿cómo ven los arminianos los decretos divinos en su teología? ¿Sí creen los arminianistas en los decretos divinos? ¿Y cómo los ven? La perspectiva de la teología arminiana difiere significativamente de la visión calvinista, particularmente en cuanto a la soberanía de Dios, la libertad humana y la naturaleza de nada más ni nada menos que la predestinación. El arminianismo, que está basado en las doctrinas y las enseñanzas de Jacobus Arminio, por eso se llama arminianismo, que él vivió entre el 1560 y el 1609. Dice que el pensamiento arminiano está basado y desarrollado, ¿sí? Se desarrolló después en los 5 artículos de la remonstrancia, que propone una interpretación distinta de cómo Dios interactúa con el mundo y con la humanidad. Miremos los decretos divinos desde el punto de vista arminiano. Los decretos divinos no son inmutables ni deterministas en el mismo sentido que el calvinismo. En lugar de ver a Dios como quien decreta todo de manera unilateral, los arminianos enfatizan la cooperación entre la soberanía de Dios y la libertad humana. El orden de los decretos divinos en el arminianismo. Primero, la creación. Dios decreta crear el mundo y la humanidad. Segundo, permiso de la caída. Dios decreta permitir la caída de Adán y Eva
pero no la causa directamente. O sea, Dios, desde la perspectiva arminiana, Dios no empuja, no obliga, no decreta que Adán y Eva tienen que pecar. Dios no los empuja a eso. Dios decreta al permitir que en su ejercicio de libertad Adán y Eva decidan someterse o no a la voluntad de Dios y a los decretos de Dios y hasta lo que Dios había ordenado en ese momento. Luego viene la provisión de la redención. Dios decreta proveer salvación a través de Jesucristo para toda la humanidad, no solo para unos y para otros no, sino para toda la humanidad. La elección condicional. Recuerde que el calvinismo habla de la elección incondicional. Aquí se habla de la elección condicional. Dios decreta salvar a aquellos que por su gracia preveniente responden con fe a la oferta de salvación. La aplicación de la salvación. Dios decreta aplicar la salvación a quienes creen y perseveran en la fe. Las características claves en los decretos divinos en el arminianismo. La elección condicional. A diferencia del calvinismo, donde la elección es incondicional, porque se basa únicamente en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, es Dios quien decide, este se salva, este se condena. En el arminianismo la elección está condicionada a la respuesta de fe del ser humano. No es que el hombre cuando nace ya nace salvado o condenado, no. Él nace con esa tendencia al pecado y todo lo que... No vamos a hablar ahorita de salvación y pecado, de la martiología, pero el hombre, desde la perspectiva arminiana, el hombre no nace ya condenado o salvado. Él va a tener la oportunidad de aceptar o rechazar la salvación. Entonces Dios elige salvar a aquellos que por su gracia creen en Cristo Jesús. Los arminianos creen que el hombre es salvo por gracia. Es un don inmerecido. Ese don se le da a quien pone su fe en Cristo Jesús. La gracia preveniente. Los arminianos creen que Dios otorga a todos los seres humanos una gracia preveniente que les capacita para responder al llamado del Evangelio. El calvinista dice que no. El calvinista dice que somos muertos, nacemos muertos y que un muerto no puede responder porque un muerto está muerto y no puede responder. El arminiano dice que Dios ha puesto en cada individuo una gracia como que previene, una gracia que como que me va a dar a mí la posibilidad de responder al llamado del Evangelio. Esta gracia no anula la libertad humana, sino que la habilita para elegir a Dios. Cada quien toma la decisión de aceptar o rechazar. El amor universal de Dios. Los arminianos enfatizan que Dios desea la salvación de todos. Por lo menos eso es lo que dice Pablo escribiendo a Timoteo capítulo 2 versículo 4 en la primera carta. Dice que Dios quiere que todos sean salvos, que todos los hombres sean salvos. Y que su decreto de redención es universal en alcance. Aunque no todos van a responder positivamente a ese llamado. Y si usted tiene la experiencia de predicar el Evangelio, usted se va a dar cuenta que algunos aceptan y otros no. En algunos reciben la palabra, pero pasa lo de la parábola del sembrador. Usted ya la conoce, así que voy a tratar de hacer con este cuadro una comparación de los arminianos con los calvinistas. Entonces, la naturaleza de la elección. Dentro del arminianismo es una elección condicional porque está basada en esa fe que va a ejercer el individuo y para la cual Dios lo ha capacitado para que responda. El calvinismo dice que es incondicional porque está basado en la soberanía de Dios y ya Dios determinó si Él va a aceptar o no va a aceptar, porque si desde antes de la fundación del mundo dijo este se salva, pues ese va a aceptar, pero dijo este se condena, ese nunca va a aceptar. En la gracia, el arminianismo dice que la gracia es preveniente, es decir, que está puesta en nosotros y nos previene en cierta manera para que nosotros demos una respuesta a la predicación del Evangelio. El calvinismo ya les dije que es una gracia irresistible
y que no hay manera ni de aceptarla ni de rechazarla. Ahí está y punto. La libertad humana, entonces el arminianismo dice que hay una libertad, hay un libre albedrío para responder a Dios positiva o negativamente, pero el calvinismo dice que la libertad es compatible solo con la soberanía de Dios, es decir, en realidad no somos libres. El hombre no es libre. ¿Cómo se va a decir que alguien es libre de aceptar o rechazar a Cristo si desde antes de la fundación del mundo ya Dios lo condenó? Entonces no hay ningún tipo de libertad. En cuanto al alcance de la redención, el arminianista cree que la redención es universal, es decir, que Cristo murió por todos los hombres. Desde luego que no todos lo van a aceptar, pero murió por todos. Mientras que el calvinismo dice que la redención es limitada, es decir, que Cristo murió única y exclusivamente por los que habían sido predestinados a la salvación desde antes de la fundación del mundo. En la perseverancia, los arminianos creen que se puede perder la salvación. Se puede perder por diferentes razones. Una de las razones principales es la apostasía. El calvinismo dice que los elegidos pues van a perseverar a la buena o a la mala porque fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Así de fácil y sencillo. Miremos algunas implicaciones prácticas al respecto. En cuanto a la responsabilidad humana, el arminianismo enfatiza la responsabilidad humana de responder al llamado del Evangelio. La salvación no es impuesta, sino que es ofrecida y recibida por la fe, o rechazada también por falta de fe. El amor y la justicia de Dios. Los arminianos ven a Dios como amoroso y justo, deseando la salvación de todos, pero respetando la libertad humana. En cuanto al evangelismo y la misión, la teología arminiana motiva el evangelismo, ya que cree que la respuesta humana es crucial en el proceso de la salvación. Por eso es que salimos a predicar, por eso es que vamos casa por casa, por eso es que hacemos los grupos familiares, por eso es que hemos inventado tantos métodos de evangelismo, porque creemos que hay que predicar el evangelio y que el hombre abra su corazón a Cristo Jesús. Los calvinistas, sobre todo los supralapsarios, ellos ni sienten deseos de predicar y por eso son los que menos misiones hacen. Porque, a ver, ¿para qué voy yo a predicar si ya Dios determinó quién es salvo y quién no es salvo? Entonces, predíqueles o no les predique, pues ya se van a salvar o se van a condenar. Voy a tener otra conclusión aquí. Ahora esto ya es en referencia con el arminianismo. Los arminianistas sí consideran los decretos divinos, pero los entienden de una manera completamente diferente a los calvinistas. Para los arminianos, los decretos divinos no son deterministas, sino que involucran una interacción dinámica entre la soberanía de Dios y la libertad humana. Esta perspectiva busca equilibrar la gracia de Dios con la responsabilidad humana, enfatizando el amor universal de Dios. Y aquí tengo un cuadro comparando los supralapsarios, los infralapsarios con el arminianismo. Es repetir una vez más lo que ya les he venido diciendo. El orden lógico de los decretos divinos, ya sabemos, los supralapsarios dicen que Dios elige a algunos para salvación, a otros para condenación. Antes de cualquier cosa en el mundo, antes de Dios crear el cielo, la tierra, antes de Dios crear al hombre, antes de cualquier cosa, lo primero que hace Dios, según los supralapsarios, es decidir quién se salva, quién se condena. El segundo decreto es crear a la humanidad, el tercero permitir la caída, el cuarto la redención, pero ya sabemos, redención limitada. Mientras que el infralapsario dice que lo primero que hizo Dios fue decretar crear la humanidad, lo que Él creó y la humanidad. En segundo lugar, permitió la caída y después de la caída, ahora sí, decidió quién se salva, quién se condena. El cuarto sí es el mismo que los supralapsarios. Mientras que el arminianismo dice que el primer decreto es crear la humanidad, el segundo es permitir la caída y el tercero decreto de proveer la redención para todos en Cristo Jesús. Y el cuarto es el decreto de elegir a quienes creen en Cristo, es decir, una elección basada en la fe
porque ha sido una fe prevista por Dios hacia el hombre. El énfasis principal de los supralapsarios es la soberanía absoluta de Dios. En los infralapsarios es la justicia de Dios. Y el arminianismo dice que es la responsabilidad humana porque Dios elige basado en la fe prevista. En cuanto a la reprobación, primero, la naturaleza de la elección es incondicional para los supralapsarios, es incondicional pero después de la caída para los infralapsarios, y es condicional pero es basada en la fe prevista para los arminianos. La reprobación, es decir, la condenación de los no elegidos. Según los supralapsarios, Dios decreta la reprobación antes de la caída, antes de la fundación del mundo. Los infralapsarios dicen que Dios permite que los pecadores permanezcan en su pecado tras la caída. El arminianismo dice que no hay un decreto absoluto de reprobación. Depende de la incredulidad del ser humano. La gracia libre, la gracia y el libre albedrío. El supralapsario dice que la gracia es irresistible para los elegidos. Si Dios decidió antes de la fundación del mundo que este individuo se va a salvar, no hay nada, absolutamente nada, que impida la salvación de ese individuo. Si Dios decidió que éste se iba a condenar, no hay nada, absolutamente nada, que le pueda dar un chance para ser salvo. En los infralapsarios, la gracia es irresistible para los elegidos, pero el pecado es permitido en los réprobos. Yo nunca he entendido esta parte. Le confieso, nunca he entendido esta parte en el calvinismo. En el arminianismo, hablando de gracia y libre albedrío, ellos dicen que la gracia es resistible, es decir, el hombre puede aceptar o rechazar a Dios. El ser humano tiene libre albedrío. Y esta es la última parte del cuadro. La redención en Cristo, para los supralapsarios, solo para los elegidos. Por eso es una expiación limitada, una redención limitada. Para los infralapsarios es igual, solo para los elegidos, mientras que para los arminianos es para todos los seres humanos, es decir, es la expiación universal. ¿De qué va a depender si se salvan o no? De la respuesta en fe, si aceptan o no a Cristo Jesús. Por último, la responsabilidad humana. Entonces, para el supralapsario es secundaria. El destino eterno es determinado por Dios antes de la fundación del mundo, antes de la caída. Para los infralapsarios es secundaria. Dios permite la caída y elige después de ella. Mientras que para los arminianistas es primaria. Dios elige, pero basado en la fe y en la respuesta del hombre. Vamos a hacer un resumen de las diferencias principales. El supralapsarianismo, yo voy a decir los supralapsarios y los infralapsarios, pero no me enredo aquí la lengua. Los supralapsarios enfatizan la soberanía absoluta de Dios, colocando la elección antes de la fundación del mundo, antes de la caída. El infralapsario busca equilibrar la soberanía divina con la justicia de Dios, colocando la elección después de la caída. El arminianismo resalta la responsabilidad humana y el libre albedrío con una elección basada en esa fe prevista. Yo espero que esta pequeña explicación sobre los supralapsarios, los infralapsarios y el arminianismo lo lleve a usted a sacar una conclusión. Yo siempre he dicho que esto tiene que ser con un poquito de sentido común y de tener una visión y un panorama de toda la Biblia. Porque es que no podemos tomar solamente este pasaje o aquel pasaje. No, porque eso no se puede así. Yo no sé si busca ahí en mi canal, hay un video que hice sobre el cesacionismo y el continuismo. Y una de las preguntas que yo hago allí es, ¿con qué autoridad alguien puede decir que esta parte de la Biblia está vigente y esta no? Y yo pongo un ejemplo muy, muy claro allí en ese video y lo tomo de primera a los Corintios. Primera a los Corintios 12 habla de los dones del Espíritu Santo. El Corintios 13 nos habla del amor. Corintios 14 nos habla de
la manifestación regulada de los dones, principalmente 3 dones: la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. Y el capítulo 15 nos habla de la resurrección. Pero si usted entra desde el capítulo 11, el capítulo 11 nos habla de la mesa del Señor, la Santa Cena. Entonces la pregunta que yo hago es: ¿quién y con qué autoridad puede decir que el capítulo 11, una parte del capítulo 11 está vigente, pero otra no? El capítulo 12 no está vigente hoy, porque son los dones del Espíritu Santo. El capítulo 13 está súper vigente hoy, pero el 14 no está vigente. Pero el 15 sí está vigente. ¿Quién y con qué autoridad se determina eso? Cuando usted va a estudiar algún tema de la Biblia, tiene que tener en su mente, en su mente, todo el panorama. Ver bien todo el panorama, no solamente lo que usted quiere encontrar y lo que le conviene a usted. No. Hay que mirarlo todo. Entonces, con esto de los supralapsarios, los infralapsarios y el arminianismo, le recomiendo que lo estudie un poquito, pero teniendo en mente toda la Biblia. Toda la Biblia. Y póngale sentido común. Póngale sentido común. Oiga, espero que esto les ayude en algo. Usted ya sabe que me puede escribir victorbuitrago@gmail.com o dejarme el comentario ahí en el cuadrito de los comentarios de YouTube, que yo sí permito que pongan ahí comentarios. Ahí han puesto de todo. Yo no me pongo a pelear con nadie por lo que escriban ahí. Usted me puede preguntar, puede discutir, puede echar abajo todo lo que yo dije. No hay problema. Para eso es que estamos aquí. Deseo con todo mi corazón que Dios le bendiga y le ayude en estos temas. Hasta la próxima. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like. Toque la campanita. Y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.